Ay, Jesús del cielo, la tierra, todo bien junto. Cabros, cabras, cabres. Yo dije hoy día a la mañana voy a poner esta canción y me voy a poner a llorar. Ay, cabros, bueno, pero para que nos pongamos a llorar juntos a esta hora de la mañana, tenemos a nuestra queridísima Negra Cesante a esta hora para comentar nuestro capítulo de The Last of Us. Negrita, Jesús. Espérate, ahí te. Duelo nacional. Duelo nacional. Yo dije, el presidente todavía no lo ha dicho, pero en cualquier momento hoy día hay duelo. Debería haber puesto la bandera a mitad de asta, haber alargado la Semana Santa. ¿Cierto? La esperanza de resurrección. La esperanza. Sí, fue un capítulo difícil. Es un capítulo difícil y yo creo que hoy día todo el mundo debe estar como entre con los ojos hinchados de tanto llorar y como con un sentimiento de duelo y de pena, que es muy lógico porque uno se encariña mucho con los personajes. Sí, y más encima es el personaje que es interpretado por Pedrito Pascal. O sea, yo me puse a poner a Negra. Estoy oficialmente de duelo. De duelo, es verdad. ¿Y ahora me pareció un capítulo espectacular, pero creo que era un capítulo difícil. Sí, pues, y de hecho, bueno, ¿se acuerdan cada vez que yo les decía ustedes no están preparados, ustedes no están preparados? Bueno, era para esto. Era para esto, para que los que están no están preparados. Porque claro, los que jugamos el segundo juego ya sabíamos obviamente que esto iba a suceder. De hecho, tal cual como dice la Negra, está impresionante el capítulo. Hay muchas cosas que son calcadísimas del juego. Está impresionante. Pero claro, nosotros ya teníamos más o menos claro que esto iba a suceder, cabres. Acuérdense de lo que hablábamos el lunes pasado. Esto es una historia de venganza. Y está importante entender obviamente la venganza por todos lados. Y obviamente había un personaje importante que debía irse, y en este caso fue Joel. De hecho, después cuando me quedé viendo el making of, que también le recomiendo a la gente verlo porque está muy bueno, sí, making of por capítulos, ellos decían, habla el co-creador del juego sobre cuando tomaron la decisión en el juego, así como nos dimos cuenta de que esta segunda parte tenía que ser importante, tenían que pasar cosas que marcaran a los protagonistas, por ende alguien importante debía morir, y la decisión fue que finalmente muera Joel. O sea, está como ese tema, si bien uno sabe que hay gente que está involucrada en las dos creaciones, la serie es otro formato y sí, es otro producto como narrativo y televisivo. Yo creo que la serie siempre ha estado preocupada de mantener la esencia de lo que ya es el universo de Last of Us que la gente quiere. Totalmente. Pero también para funcionar para todos los públicos, para el público que no es gamer, para el público que sí lo es. Y en ese sentido, creo que narrativamente, como en términos de guión, es espectacular. No es solo como, ok, te vamos a quitar un personaje que tú quieras, sino que te vamos a generar un espejo en una historia de venganza. Tal cual. Porque como bien tú dices, esta es una historia de venganza que ha tenido muchas etapas. Nosotros vimos como la muerte de Sarah en la primera temporada marcó a Joel, perder a su hija al inicio, en el primer capítulo. Eso generó una espiral de violencia. Joel estuvo a punto también de quitarse la vida. Sí. Después, cuando ve la posibilidad de perder a Ellie, asesina a 19 personas, y eso genera que Abby, de 19 años, pierda a su padre, y ahí su vida también se parte y ella entra en una espiral de violencia que ahora, 5 años después, termina en que ella cree otra Abby, porque le hizo a Ellie exactamente lo que Joel le hizo a ella, que es quitarle a su padre. Tal cual. Y tienen la misma edad. Entonces hay como un espejo en que ambas son atraídas por esta espiral de violencia y en un ciclo de venganza. Las palabras que escuchamos de Ellie son: los voy a matar a todos. Y uno piensa inmediatamente como en el dolor y en la situación terrible de ver a tu figura paterna morir, pero a la vez yo digo como: Ellie, Joel no querría que tú vivieras una vida como enfrascada en la venganza y en buscar como hacerle daño a esta persona que tanto daño te hizo. Pero también entiendo cómo está la serie generando perspectivas distintas con mujeres, ahora que Joel ya no está, que entran en un círculo muy de antiheroínas, no de villanas, pero sí de antiheroínas, porque lo hablamos la semana pasada acá en el programa, que te muestren que es el padre de Abby, que no sea solo alguien que tú no conoces y llegue y lo asesine, te muestra que en los ojos de Abby, él es el villano. Sí. Joel es el villano, y eso no la convierte en una villana solamente, la convierte en una antiheroína, y lo mismo que nos va a pasar con Ellie si ella toma el camino de la búsqueda de venganza. Entonces, claro, es una historia muy difícil, pero finalmente está hablando del trauma
de la violencia y cómo eso se va generando y traspasando y multiplicando en vez de acabar cuando no logra la redención y el perdón. Es una historia súper dura, pero está súper bien escrita y construida. ¿Sabes qué? Igual ayer también pensaba en lo que conversábamos el lunes pasado sobre, claro, o sea, cuando nosotros vimos este primer capítulo y Abby dice de buenas a primeras, quiero matarlo lento, para mí era como, ¿pero por qué? Llegáis y lo decís, no, spoiler, porque claro, uno que ya sabe, ya entiendo obviamente que sí o sí va a suceder. Para la gente que no tenía idea era como, no, como lo van a matar, y ahí se lo van a matar, probablemente no va a pasar. Claramente cuando pasa ya te das cuenta de que esta serie viene a traerte todo lo importante y todas las emociones que tiene que hacerte sentir para que funcione claramente. Pero también hice cuenta en lo que tú me comentabas, porque claro, en el juego, a diferencia de la experiencia que uno vive en una serie, que claramente de manera narrativa funciona muy diferente, el juego te obliga a hacer cosas. Tú quieras o no quieras jugar con algunos personajes, tienes que jugar con ellos. Por ende, aunque no sientas afinidad con estos personajes de buenas a primeras, te obliga a sentirte parte de esto. En cambio en la serie no, en la serie tú podías odiar a alguien, podías dropear capítulos si es que no lo quieres ver. Entonces claro, era importante que te comentaran la importancia que iba a tener Abby de buenas a primeras, como que para que realmente la gente también empezara a conectar o a generar un poco esta empatía con ella, de entender que claro, que todo parte de que le mataron a toda su familia, independientemente de que su papá era el importante, las luciérnagas también eran parte de su familia. Entonces claro, para ella es algo muy, muy, muy poderoso. Ahora, aún así, hay algo que a mí me pasa. Me cuesta tanto entender la venganza de Abby. Te juro que como que ahí es donde me cuesta. Y por eso siento que va a estar muy entretenido después de haber vivido el juego, que claramente me dejó sensaciones de una forma, ver qué sensaciones me van a dejar ahora la serie, porque con el juego igual me pasa. Igual, independientemente de que uno termina entendiendo todo, qué sé yo, bueno, pasan cosas, aún así existe esa, como que no te entiendo tanto. Entonces yo creo que en la serie puede ser que quizás eso se vaya sintiendo de otra manera, un poco más humano también, po. Lo que pasa es que yo creo que la serie ha sido muy inteligente en marcar la diferencia entre el concepto de justicia y el concepto de venganza. Que son cosas que no son sinónimos, porque finalmente la justicia implicaría, en el fondo, el rendir cuentas por actos cometidos. Claro. Joel está rindiendo cuentas por sus pecados, finalmente. Ayer, después del capítulo, toda la gente me empezó a escribir y hice como un pequeño live, y una pregunta que me llamó la atención fue de alguien que me decía, ¿pero por qué él no se defendió? No dice nada. La respuesta es obvia. Primero, le quitaron la pistola y están amenazando a Dina, pero no es solo eso. Tiene que ver con que el personaje de Joel, que nosotros hemos visto desde el primer momento en que se presentó en la serie, es un personaje cuya personalidad está marcada por ser un protector de otros, más no un protector de sí mismo. Tal cual. Joel no habría asesinado a 19 personas para salvarse él. No. Pero sí lo habría hecho para salvar a Ellie, y lo hizo para salvar a Ellie. Por lo tanto, él no iba a asesinar a 5 cabros chicos de 20 años, que más encima sabía que eran a los que él les había quitado a sus familiares, para salvarse él. Si hubieran estado amenazando a él, probablemente sí lo habría hecho, pero no es lo mismo. Y por eso, de alguna forma, cuando él le dice, te salvé la vida, y ella le dice, ¿cuál vida?, dejándole ver que cuando él mató a su padre le rompió su vida para siempre, uno ve en la cara de Pedro Pascal, que lo hizo muy bien, una aceptación. Sí. Este es como mi destino. Estos son los fantasmas del pasado que vinieron a buscarme por algo que yo sé fue muy complejo moralmente, que no me arrepiento de hacer y que lo haría 1000 veces porque es mi hija, pero que causó el dolor de toda esta gente. Entonces creo que eso está muy bien, porque en el fondo la serie te está mostrando que no se trata de estos son los buenos, estos son los malos, que hay muchos grises, y que a la vez el tema no es que Abby quiera la muerte de Joel, el tema es cómo lo mata. Claro. Porque Joel nunca lo vimos gozar con la muerte de estas 19 personas, y ella se permitió la tortura en la muerte de Joel, y de hecho se lo dice, no vas a apurar esto, porque ella siente satisfacción en el sufrimiento de él, y él nunca sintió satisfacción por el sufrimiento de los otros. Ambos perdieron, pero la respuesta de Joel tenía que ver más con justicia, y la de Abby tiene más que ver con venganza. ¿Sabes qué? Ella habla de una permeabilidad también tan hardcore en todo lo que te presentan, como por ejemplo lo que ella le dice, ni siquiera lo miraste, le disparaste a un hombre que estaba indefenso, ni lo miraste, pasaste por su cadáver, que eso podría ser mucho más sencillo que torturar a alguien.
que es meterle presión, tratar de que esa persona sufra. ¿Cachai? Como claramente uno es porque él que necesitaba hacerlo rápido, no se cuestionó nada, necesitaba salvar a su hija, se fue. En cambio la otra lo pensó metódicamente, cómo quiero hacerlo. Lo mismo que también cómo funciona la ciudad, ¿cachai? Versus, porque ¿qué me pasa aquí con esto? A mí, ¿por qué la situación de Abby no me parece tanto? Porque estamos en una situación posapocalíptica. Eso ya debería cambiar todo de buenas a primeras. No es como que simplemente te mataron a tu papá que estaba haciendo investigaciones con una niña a la que le iba a sacar básicamente el cerebro para poder matarla y hacer una cura, sí. Pero hay tantas cosas que yo siento que Abby no entiende, pero ¿por qué no quiere entender? Porque necesitamos esa permeabilidad. Mientras en Jackson tenemos a la gente que está funcionando como personas, que están tratando de vivir en comunidad, que son personas que quieren retomar esta vivencia como un ser humano que no está en un mundo posapocalíptico, a Abby le da lo mismo todo. Ella quiere venganza, ella quiere dejarla embarrada, ella quiere finalmente como que vivir de cierta forma, ella como que realmente vive este apocalipsis, como que vive así el día como que fuera el último. Me da mucho también la sensación como, quizá obviamente extrapolándolo ya para un lado más malo, pero a los malos de Negan, de The Walking Dead, también es como, Abby, está ahí. La compararon harto con él. Estáis de a poquitito acercándote a eso, o sea, ten cuidado, ¿cachai? Pero entonces, porque hay que entender también como la diferencia. Joel toma esta decisión de matar a otras personas a sus casi 40 años. Sí. Abby tiene 19 cuando empieza su camino de venganza. Vamos a ver si vamos a decir lo mismo ahora que Ellie vaya en su camino de venganza. También le vamos a decir, oye, ¿por qué estás despreciando tu vida, tu futuro, por ir a vengar a tu padre? Porque en el fondo también está esa mirada de que son personas que son espejo en términos de edad y en términos de situación y en de perder una figura paterna, y a la vez vienen de entornos distintos. En Jackson, Wyoming, cuando pasa algo, hay un consejo, se decide qué se va a hacer, incluso si hay alguien que de alguna forma, como están armando una nueva sociedad, trata de romper esa sociedad, se puede decidir eliminar a esta persona, pero después de que hay una votación, etc. Abby viene de la milicia. En la milicia esas cosas no se están haciendo, por lo visto. Y de hecho, esa milicia es post-Luciérnagas y es una milicia que nosotros entendemos, tiene muchas más armas y que de alguna forma ella le dice, te recomiendo que no vayas a Seattle. De alguna manera le está diciendo, allá es peor que las luciérnagas, es peor que Fedra, y ahí sí que te habrían hervido en aceite. Lo que nos da a entender que ese lugar en Seattle es un lugar donde la única como mecanismo de expresión y de comunicación es la imposición de la violencia, que es distinto a Jackson, Wyoming, donde funcionan como comunidad. De hecho, creo que es muy importante, a pesar de que tú digas, o sea, esto no tiene tanto que ver con la trama general, el momento donde María pide que a Ellie que vaya y obliga a Seth a pedirle disculpas por haberle hecho como un insulto homofóbico. Y el señor les pide disculpas y Ellie, que me pareció muy bien, las acepta, pero no le dice, oh, sí, yo te entiendo, sino como, eras tú el equivocado, no yo, pero la escucha. ¿Por qué? Porque María lo que quiere es mantener en esta sociedad que ellos están formando las reglas. Es como, tú te equivocaste, tú le pides perdón. Tal cual. Y ahí yo creo que eso no ocurre claramente en la milicia. Había otra instancia que había marcado tanto a Abby, de entender de esta diferencia que ellos tienen de cómo viven finalmente, que es cuando ella le dice así como, yo no sé si tú tendrás un código o algo, pero nosotros lo tenemos y no podemos atacar a nadie que esté indefenso, pero ese eres tú, una persona indefensa, y te voy a matar igual. Y eso es como... Porque le dice que él no tuvo ese código con su papá. Claro. Que en el fondo no era un militar, era un doctor que levantó las manos, si nos acordamos. Eso sí es verdad. Entonces, pero es una persona indefensa. Todo pasa tan rápido que yo igual digo así como, hermano, onda, él no se dio ni cuenta de si tenían o no tenían armas probablemente. Pero qué tema, ¿no? Que dejó vivo a las enfermeras, porque las enfermeras son las que le cuentan, pero él levantó las manos y era el médico y lo mató igual. Entonces... Claro. En el fondo el tema es que le dice exactamente, nosotros tenemos ese código. Creo que esa frase es importante también para entender que Dina y Ellie en el fondo no estaban en peligro realmente con lo que ella dice del código. Claro. ¿Cachai? Pero él sí, porque él sí lo había roto en su propia ley. Y es toda la racionalización que ella hace para justificar este acto de violencia, que finalmente igual termina destruyendo su vida a los 19 años y que ella va a repetir y generar en otros. Ese es el problema de la violencia, que va multiplicándose al generarse en otro, pero también es como...
la dificultad que tiene el ser humano, y esta es una serie que habla mucho de eso, de nuestras opciones éticas y morales como seres humanos para elegir la redención en vez de la violencia. Sí, pues, es verdad. Es como muy complejo. Ahora, creo que ella lo está haciendo increíble. Creo que la Kathleen Denver, la actriz, está muy bien. Y quiero usar esta plataforma y la tuya, que tienes tanta cercanía también con el público más joven, para hacer una pequeña solicitud. Anoche lo dije porque supuse que podía ocurrir. Hoy día en la mañana me di cuenta que estaba pasando, y creo que es algo bien delicado, que es que el chileno le está posteando recetas de comida chilena a la actriz en su Instagram. Ay, qué estúpido. Lo que me parece absolutamente vergonzoso. Yo entiendo que la gente está lidiando como con el trauma de perder un personaje, pero es ficción. Ella no le ha hecho absolutamente nada a Pedro Pascal. De hecho, está súper claro porque la serie ambos subieron una foto juntos de que ellos están preocupados de que pase lo que hicieron con la actriz del videojuego, que fue un acoso digital. Y el llamado es a ser adultos, de verdad no seamos burros y entendamos que es un trabajo, que es un personaje de ficción, que ella está siendo impecable y que en el fondo no justifica que yo sé que lo hacen como un chiste, como un meme o qué sé yo, pero que nos está dejando mal en nuestra capacidad de diferenciar la ficción de la realidad. Creo que hay que ser adultos con eso. Ese es el tema, porque claramente sabemos que es la forma en la que el chileno anuncia que está enojado, pero cuando realmente nos enojemos, pues cabrón, esta cuestión no es para enojarse. Tal cual como dice la negra, esto es ficción. O sea, si usted realmente está enojado con Abby es porque la actriz lo está haciendo impresionante. Y de hecho, insisto, si usted ve el making of de cada uno de los capítulos, ellos también tienen instancia para conversar. Pedro sale a hablar, ella sale a hablar de lo interesante que ha sido también trabajar con Pedro, aunque están estas instancias hardcore, se ve igual lo mucho que interactúan ellos, lo mucho que se quiere todo el elenco. Entonces la verdad es que sí, hay que tener en cuenta eso. Esto es ficción. Cuando alguien cometa realmente una cosa rara contra Chile, receta. Ahora no. No seamos giles, pues. Sí. Hay que ser adultos, creo, que hay que mostrar como o sea, qué mejor representación de Chile que Pedro Pascal. No la ensuciemos. Y yo creo que yo estoy muy de acuerdo en que todos podemos tener pena y estar como en este proceso de duelo con el personaje y con la ficción, pero hay que mantener las cosas separadas. Oye, Tábate, ¿qué te pareció toda la escena de la horda de infectados llegando a Jackson, Wyoming? Yo encuentro que esta escena me encantó mucho narrativamente, que el capítulo, que sabía que tenía que tocar este tema tan difícil emocionalmente, lo mezclara con este otro también muy de acción, pero muy difícil emocionalmente, de ver la horda de infectados entrando a Tommy con el lanzallamas muy al estilo de Thing, y todos los perros y las carreras y la gente muriendo. De verdad sentí que fue como, no sé, me recordó la batalla de los bastardos en Game of Thrones, o la de Aguas Verdes, como esos momentos televisivos donde uno dice, ok, esto es televisión de alto nivel, como de producción, de tensión. Desde que Abby cae en la nieve, no para la acción hasta el final. Es como un ataque de pánico estos capítulos, y está tan bien filmado. A mí te juro que me dejó sin palabras. Es impresionante. De hecho, también me acordaba de los últimos capítulos de Game of Thrones cuando aparecen los Nightwalkers. Es como la misma onda, más encima todo es como lo mismo, harto frío, harto hielo, como que de verdad me acordé hardcore todo el rato de Game of Thrones y esos capítulos así, pero impresionantes. Y ¿sabes qué? Es que está todo demasiado bien hecho. De hecho, también en el making of hablaban del tema de los maquillajes de los infectados y cómo ellos pudieron grabar también en tormenta, porque mucho de lo que ellos grabaron fue en una tormenta real. Sí. Ahí ellos pudieron meterle más detalle, más claramente que estuvieran bien congelados los infectados, y eso se ve impresionante. Ahora, una duda tengo yo, negra. ¿La invasión a Jackson pasa o no pasa? Yo tengo la sensación de que no pasa en el juego. Como que en el juego hay algo como piolita sucediendo por ahí, mientras que sí la situación de Abby con los infectados para encontrarse con Joel y todo, eso está calcado. Pero esta contraparte yo creo que es como para darle más emoción en la serie, ¿no? Sí, es lo que se está ampliando en la serie, y que yo creo que también es muy potente porque, claro, en el otro formato tú estabas jugando y después veías las escenas como de avance narrativo. Claro. Y acá esto es lo que te recuerda que finalmente, más allá del tema como de la venganza y de esta historia como generacional donde se va repitiendo,
Estamos en una historia de supervivencia. Esto es una crisis, se cayó la civilización moderna, se empieza a generar nuevos conceptos de civilización, pero hay constantemente, en el fondo, la amenaza de los infectados y la amenaza de los seres humanos en las distintas maneras de volver a rearmarse. Tal cual. Y el tema es que ellos han ido evolucionando el tema de los infectados, cómo se comportan, como ya se nos habló de uno que podría ser inteligente y que podrían empezar a acechar. El Cordyceps. Que habíamos visto el Cordyceps que se movía adentro, ¿te acuerdas? En esta como tubería de arcilla, y el hecho de que se mueva significa que se comunique, que puede avisar para que vengan a atacarlos. Todo eso le genera ese como miedo constante que también va a replicar éticamente en los personajes. Porque, ¿qué pasa? Nosotros terminamos el capítulo viendo a Ellie, Jessie, a Dina volver con el cuerpo de Joel. Nosotros, por lo que vemos en el avance, viene Ellie en lógica como, ok, yo ahora me quiero vengar por la muerte de mi padre, pero ¿qué pasa? Su pueblo fue diezmado, la gente perdió familias. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ser como Jessie, que es un personaje que claramente es, si bien tiene 4 años más que las cabras, tiene esta actitud como de yo en algún momento voy a proteger a este pueblo o te vas a ir en el egoísmo personal de tu propia venganza. Entonces, esto es todo dado para dar el contexto también de esa discusión y para seguir desarrollando el tema del virus y el temor que le tenemos a esto que también nos recordamos no tiene cura. Entonces creo que fue impecable. Yo encontré que era así como una de las cosas más emocionantes en términos, no sé si fue la nieve, no sé si fue la forma, ese momento donde Tommy se mira con María y ve como que este Uber infectado la va a atacar y le empieza a gritar para que lo siga él. Te juro que no, me quería morir, estaba como muy nerviosa viéndole y era, por favor, no me podéis quitar a los 2 hermanos Miller. Así que te juro que fue como muy emocionante, pero a la vez siento que habla muy bien de la serie en términos de saber que tiene que seguir en el género, que es una serie de venganza, que es una serie con mucho desarrollo dramático y emocional, pero que también es una serie de supervivencia con un mundo post-apocalíptico donde tienes una amenaza que es este hongo. Entonces está muy bien nivelado, creo. Eso es muy impecable. Súper bien nivelado. Y tal cual como decís tú, es un capítulo que te mantiene pero al borde todo el rato. Mientras el primer capítulo fue como ya más penita, porque claramente ellos no se estaban llevando bien, qué sé yo, un poco de desarrollo y actualización de las cosas que están sucediendo ahora. Este capítulo trajo la muerte y destrucción todo de una. El capítulo de la desolación. De la desolación. Impresionante. Es que de verdad así se siente. Y más allá de lo que, claro, de lo que estamos hablando, más allá de la muerte de Joel, es todo lo que sucede alrededor. Y ¿sabes qué? También eso que estabas comentando es tan cierto. Joel finalmente porque, yo diría cuando está con la situación de Dina, entiendo que no quiere hacer nada, ¿cachai? Porque bueno, a Dina la duermen, qué sé yo. Pero cuando aparece él igual intenta levantarse. Sí, cuando él le dice, levántate, y él ahí como que se despega, weón, y dice por él. No, me voy a hacer llorar. Me maquillé. Y después es terrible porque más encima Ellie le dice como, levántate, y yo así como, no puedo. Y la mira. Pero creo que también en un momento, como yo sabía lo que iba a pasar, yo como que mi cerebro se negaba a asumir que Ellie lo iba a ver morir. Y yo sabía que eso ocurría y dije, bueno, pero quizás eso no lo hacen porque es demasiado terrible. No. Pero a la vez después cuando están los dos mirándose antes de que él muera, siento que al menos se pudieron ver por última vez. Como pudieron decirse es muy eso. Terrible la situación, pero sentí que era como ya, al menos ella le pudo gritar con pena y le pudo gritar como, y después se pudo como acostar encima del cuerpo de él y esa toma como con la grúa, no, desoladora. Ya viste llorar, porque me daba mucha pena. Ese momento es demasiado terrible. Es terrible, fue terrible la primera vez que lo jugué y ahora sigue siendo terrible. Sigue siendo terrible, es que tal cual. Yo siento eso mismo. Yo ayer lo volví a ver para grabar el capítulo review que hago en mi podcast en Spotify y todo, y dije, ¿por qué me estoy haciendo esto por tercera vez? Cuando jugué el juego, cuando vi la serie y ahora cuando lo vuelvo a ver, dije, pero la verdad es que una vez termino, más allá de que sufro, siento esa sensación como muy de, oye, qué afortunados somos de ver esta historia, está tan bien contada, está tan bien narrada, es tan emocionante, que este viaje es muy potente. Totalmente. Es espectacular, nadie debería perderse lo que queda de este viaje, porque de verdad es muy emocionante. Igual ayer me llamó la atención que la gente decía como, ya no quiero ver más esto, porque si no está Pedro Pascal, y yo entiendo que es una relación súper visceral,
Pero creo que es súper equivocada, primero porque la historia tiene mucho para contar y de verdad es impecable en todos los capítulos que llegan y en toda la historia que se nos viene, pero también porque hemos visto en los making of y en los avances de temporada y todo, un montón de más escenas donde aparece Pedro Pascal que no han salido, por lo tanto entendemos que esta serie, que nunca ha sido lineal y que ha tenido capítulos donde te muestran cosas del pasado, va a seguir desarrollando cosas de los personajes. Todavía no sabemos qué pasó en esta conversación que Ellie le dice a Jesse, no, si ayer hablamos, no la hemos visto. No sabemos en el fondo qué sabe Ellie de lo que hizo Joel con las luciérnagas. Y no sabemos también muchas cosas que tienen que ver como con la historia personal de Joel, que se van a seguir desarrollando. Y creo que eso es súper importante, como seguir atentos y seguir viendo, porque esta historia es más que solo un personaje, más allá que pueda ser tu favorito, y que es de verdad muy buena. Quedan muchas cosas como nudos dramáticos a desarrollar, personajes que van a crecer, quedan muchos más dolores porque esta es una serie dramática, pero también queda harta más vida. Porque si hay algo que logra hacer de las sofás es, no sé, nosotros partimos viendo a Joel perder a su hija y después lo vimos encontrando una nueva hija y siendo feliz y encontrando una razón para vivir. Estamos viendo el inicio de como relación romántica entre Dina y Ellie. Hay muchas otras cosas, además del dolor, que van a seguir estando, porque es lo que quiere decir de las sofás. A pesar de esto, la gente sigue tratando de ser feliz, sigue tratando de vivir, sigue teniendo problemas para hacerlo, pero el espíritu humano resiste. Y que es básicamente el concepto de todas las series apocalípticas que existen. Siempre es como el espíritu humano tratando de mantenerse a flote. Claro, claro. Bueno, de hecho, otra cosa también que pasa en este segundo capítulo, que yo también siento que en algún momento nos van a mostrar y que no pasa todo el juego, siguen hablando de Eugene. Aparece de nuevo ahí la Luciérnaga. Entonces yo creo que en cualquier momento también hay hartas cosas que quizás en el juego no se profundizaron por temas de tiempo, porque sabemos que aún así, aunque el juego son como 30, casi 40 horas de juego, es largo, entonces claramente hay muchas cosas que quizás en esta ocasión van a poder empezar a presentar, van a poder empezar a mostrar más. Entonces, el mundo ampliado, sí, porque Eugene en el juego ya estaba muerto cuando uno llegaba, te lo nombraban, pero ya había muerto, y acá, si bien también ya está muerto, cuando te hablan de él, está relacionado con Gale, que es un personaje hecho por la Catherine O'Hara, es un personaje súper fuerte. Ya te dicen, en el fondo, que Jesse te confirma de que Joel lo tuvo que matar porque estaba infectado, pero a la vez también te dan otro detalle importante cuando Ellie dice, Eugene era de las luciérnagas, y le dice, sí, pero se fue cuando las luciérnagas empezaron a matarlos a todos. Claro. Y ahí tú te acuerdas que Tommy también fue de las luciérnagas, que la amiga de Ellie, que era como la hermana de Zendaya en Euphoria, que fue su primer amor, también se iba a ir a las luciérnagas, y en el fondo vas viendo cómo los mismos como seres humanos han ido como juntándose para sobrevivir, cuestionando cómo se están haciendo las cosas, armándose de otra forma, y todo eso te va como construyendo todo el universo de la serie. Y claramente Ellie dice como, sí sé, como yo estaba ahí, y ahí uno dice como, a ver, como, ¿qué pasó? Y todo eso va siendo muy emocionante para cuando sigas desarrollando la historia de Gale, la historia de Ellie, la historia de Eugene, la historia de Joel. Así que un personaje ya no esté, no implica que en un mundo como Last of Us no vaya a aparecer. No. De hecho, nosotros vimos toda la historia de la mamá de Ellie embarazada, teniendo a Ellie años después de esto, en la temporada. Entonces, no es una serie que vaya de forma lineal, y creo que eso también lo hace mucho más interesante para seguir viendo la historia. Sí, totalmente. Y de hecho, cabros, si a ustedes también les dan ganas de jugar el juego, jueguenlo. También es tan bueno vivir todas estas instancias, cabros. Por ejemplo, el capítulo de ayer, la escena donde Abby queda debajo de la reja con todos los infectados, eso es parte del juego, tenés que jugarlo. Tú, la desesperación de meterte por allá abajo, avanza, Abby, avanza. Es demasiado inmersivo y entretenido, cabros. Así que si tienen la posibilidad de ir jugándose el juego, si quieren esperar a que termine la serie, claramente todavía nos quedan un par de temporadas más, pero si es que quiere ir adelantando, juéguese la segunda parte, por favor. Si puede jugar el 1 también, porque también hay unas... yo creo que igual la serie ha tenido más desarrollo que el juego, sí o sí, pero igual hay cosas que son tan entretenidas de vivirlas de primera fuente, que de verdad está muy intenso, sobre todo en esta segunda parte donde te obligan a jugar con algunos personajes que están bien choros. Así que no, yo estoy contentísima, de verdad que estoy muy contenta con todo lo que está haciendo. Siento que HBO o Max en este caso es uno de los más bacanes para poder hacer este tipo de producciones. Ya con Game of Thrones dejaron la vara tan alta y la siguen manteniendo, así que yo, mientras quieran hacer más series de videojuegos, yo estoy feliz. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que esta serie ha demostrado como realmente que se pueden adaptar los materiales, sobre todo cuando se respeta también la esencia de
de las historias, porque habría sido súper fácil decir, oye, Pedro Pascal es la persona más famosa en este momento y todo el mundo lo quiere, es el padre de todo el ¿De la mundo, internet? dejemos su final para conseguir el último capítulo, y eso habría sido súper como dañino para la historia. Más, yo entiendo que la gente quería seguir viéndolo constantemente, pero habría sido súper dañino para la historia, porque todo el desarrollo de la segunda historia tiene que ver con su partida, es lo que en el fondo hace estallar un montón de otros desarrollos de historias, y que viene de la consecuencia de lo que, como terminó la temporada 1. Entonces creo que la serie ha sido muy responsable en el fondo, en hacer, no rellenar, y contar la historia que tiene, ampliándola maravillosamente, pero en el espíritu de la serie, no rellenándola, que son cosas muy distintas. Y la serie tiene un montón de otras decisiones que tiene que seguir tomando, emocionales, dramáticas, incluso políticas, de lo que quiere decir sobre cómo somos como seres humanos, y a mí me da toda la impresión que por ahí va la mano, porque veo mucho respeto y mucho cariño por todo el universo creado por The Last of Us. Es que es tal cual así. Y la verdad es que me pasa lo mismo. O sea, imagínense lo terrible que es para nosotras cuando siquiera se anunció que iba a venir esta serie. Así como, y que iba a ser Pedro Pascal. Pascal. Pedro Pascal, yo ahí ya estaba, no. ¿Por qué? ¿Por qué me van a hacer esto de nuevo? Va a decir un personaje que conozco. Dios mío, así que sí, la verdad es que, cabros, yo les sigo recomendando. Yo quiero que este tipo de cosas negras sirva para que la gente entienda la importancia que tienen los videojuegos. De verdad que sí, o sea, yo sé que mucha gente de repente dice estas cositas para los niños, qué sé yo. Hay muchos que no son para niños, de hecho, The Last of Us no es para niños, tiene una clasificación de mayor de 16 años para adelante. Entonces, la verdad es que pasa mucho, cabros, que hay tantas historias tan buenas que las perdemos simplemente por el prejuicio de en qué formato está. Es lo mismo que pasa con el anime, cabros. Hay tantas historias que te pueden llegar de una manera impresionante, pero nunca les pongas esa barrera de es que es anime, es que es un videojuego, es que no. Si usted quiere disfrutar algo impresionante, yo de verdad, de hecho, les recomiendo mucho los videojuegos, porque el hecho de que tú seas parte de esto, que tú tomes las decisiones, aunque no sea así, aunque no puedas decidir, como en Assassin's Creed, Desmond igual va a apretar el botón. Aunque tú no quieras, lo va a apretar igual. Pero aún así, todo lo que viviste con ese personaje hasta ese momento te hace sentir tan propio de esto, que de verdad, ahora cuando ya veo la serie es como, loco, yo esto ya lo viví, ¿cachai? Y lo viví en carne propia y yo tuve que tomar estas decisiones. Entonces, es bacán, es impresionante, se disfruta de una manera muy diferente. Aparte que también yo creo que hay que dejar atrás esto como de juzgar cualquier tipo de representación artística como poniéndola en comparación con otra. Es como cuando sale una película de un libro y es como, es que el libro es mejor. Son soportes absolutamente distintos. Sí. Si a ti te gustan más los libros, probablemente vas a leer primero el libro y después ver, por ejemplo, la película o la serie basada en el libro. Yo soy una persona mucho más audiovisual y lo que hago es o ver la película o ver la serie y después leer el libro porque quiero seguir viviendo en ese mundo, pero creo que son historias, y lo mismo pasa como con un videojuego. Son historias, es creación de personajes, es creación de universos, es igual de impresionante. Es como la gente que cree que, no sé, solo vale un género como el drama y deja de lado un género como la ciencia ficción, cuando al final está hablando del espíritu humano igual y lo está haciendo de manera brillante igual. O sea, las películas de animación, la mejor película de guerra y que habla sobre de verdad el impacto de la guerra es una película de animación, y es La tumba de las luciérnagas. Y ahí es donde tú dices, no tiene que ver como con el soporte, tiene que ver con lo que está diciendo, con cómo lo dice, con las decisiones morales que toma para decirlo, y esas son historias para ver el mundo. Y creo que también tenemos que dejar como de que la gente no nos quite nuestras cosas. Como estoy aburrida de la gente que quiere quitarte las cosas que te hacen feliz. Esa gente que dice, pero ¿cómo van a llorar como por un personaje ficticio que se muere si es como de mentira? Oye, como eso es tonto. Tú lloraste esa cuando es se murió gente. cuando se murió ¿cómo se llama esta teleserie? De la Vega. El peyuco. Tal cual, tú lloraste cuando se murió el peyuco, weón. Déjame llorar por Joel. Obvio, porque soy un ser humano y también lloré con el final de Breaking Bad, y siempre va a haber alguien que te va a tratar de hacer sentir mal porque tú tengas empatía o emoción con un producto artístico. Es verdad. Y esas son las mismas personas que después lloran en el estadio. ¿Sí? Y yo jamás, y a pesar de que a mí el fútbol no me importa nada,
jamás sería lo irrespetuosa como para ir a decirle a alguien, oye, pero ¿por qué lloráis? Porque perdió tu equipo. Tal cual. Porque es su felicidad, es su expresión, es su entusiasmo, es su pasión. No hay como intereses más válidos que otros. No. Son como demostraciones humanas. ¿Y por qué arruinar la felicidad de otra persona? ¿En qué te afecta? Creo que hoy es un momento para respetar lo que cada persona esté sintiendo con el proceso de la serie y también para reflexionar sobre las cosas que te da la serie. Si tampoco es una serie que no te esté mostrando como el impacto emocional de lo que estás viendo. No es una serie que te haya hecho como una muerte para ser cruel. Tal cual. Es todo lo contrario, te lo está haciendo para desarrollar una historia por detrás. Y eso es muy importante diferenciarlo. Así que yo creo que todos mis aplausos para The Last of Us, porque este segundo capítulo es lejos uno de los capítulos que pasa a la historia de esos capítulos de la televisión, que son simplemente perfectos de principio a fin. Muy real. Oye, ¿sabéis que con lo de vivir y dejar vivir, lo mismo? Y si tú de repente desde la envidia quizás te da lata porque estas personas o porque nosotros sintamos tanta fascinación por algo y tú no, búscalo. Es así de fácil. Busca algo que te guste, búscate un problema honesto. ¡Búscatelo! Agarra un juego, agarra algo, lee tu libro, en volada, algo te gusta. Ve una serie, deja que la gente sea feliz. Tenemos tan pocas cosas para ser feliz. No destruyan las cosas que nos hacen feliz. Oye, y yo creo que esto también nos va a hacer feliz, ¿o no? Que ahí cuando me puedan switchar, por favor, jefecín, es que con esta foto ya quiero ir despidiendo un poco la situación de la que estábamos conversando. Ahí Pedro Pascal con nuestra querida Abby Cabres. La verdad es que hay que decir que Kaitlyn Dever ha sido impresionante en esta situación. Si todos odiamos a Abby es porque realmente lo está haciendo muy bien. Esta es la sensación que deja el juego, Cabres, pero ellos se adoran, son tremendos actores, van a seguir participando obviamente en esta segunda temporada de Last of Us, así que se viene mucho de todo, me encanta, y todo eso, toda esa nieve, la cara de Pedro es real, están en la mitad de la tormenta. Y en una tormenta. Pobrecito, su pestaña, todo lleno de nieve. Protector solar, por favor, protector solar, la nieve quema. Yo solo pensaba, alguien quiere pensar en el protector solar. ¡Por favor! Cosito, así que sí, cabres. Bueno, ahora recuerden, todos los domingos están presentándose The Last of Us, 21 horas por la plataforma de Max. Puede verlo en la aplicación, puede verlo en los canales de cable también de Max, por supuesto, a las 21 horas. Y todos los lunes de esta segunda temporada vamos a estar con la Negra repasando el capítulo en estreno. Negrita, te pasaste, muchas gracias.